Hola, buenas tardes. Otra tarde con todos ustedes. Hoy 9 de agosto, lunes, empezando la segunda semana de agosto. Ya hemos dicho que esta semana parece que empezará tranquila y seguramente se pondrá más intensa a final, mediados de semana, pensando ya en la siguiente semana pasado, el día 15, que creemos que la actividad se disparará en cierta manera. Aunque hoy ha sido un día que al final no parece tan tranquilo. Ha habido una noticia de esas que puede coger un poco a contrapié a más de uno. Ya sea el desbloqueo del dinero de Plus Ultra por parte del Juzgado de Madrid. Y hay un dato curioso. No ha sido la juez titular Esperanza Collado la que ha tirado atrás su primera decisión, según parece está de vacaciones, sino ha sido el juez sustituto Jaime Serret quien ha tirado atrás y revocado la decisión de la juez principal del juzgado. Bueno, cada uno puede interpretar lo que quiere. En todo caso, el juez, por cierto, curiosamente, marido de Rodríguez Medel, una juez conocida, digamos, por sus posturas un poco radicales en los juzgados, que parece que es cierto, no se casa con nadie, también hay que decirlo, aquí hay que decir todas las cosas. Y en todo caso, lo que nos sorprende es que siempre que hemos querido y pensamos que hay que aceptar las decisiones judiciales, siempre partimos de ese concepto, pero estaría bien que esos supuestos 365 millones de pérdidas que están diciendo que tendría Plus Ultra si no tuviera este levantamiento, digamos, esta revocación de recibir el dinero, se conviertan en reales, porque eso quiere decir 365 millones que en principio decían que iban a perder si no se activaba la recepción del dinero, pues estaremos hablando de 1 millón de euros cada día, teniendo en cuenta que hace días esta compañía ya no vuela por problemas con Venezuela, que hace días que ha dejado tirado a pasajeros y que vamos a hacer números. 365 millones en un año, quiere decir 1 millón de euros al día. Hombre, puede hacer quizá apurando, podemos considerar un día si prácticamente no parara a hacer 2 vuelos, y creemos que las cifras no llegan de ninguna manera a tener ese beneficio. Vamos a ver si la decisión del juez Jaime Serret es correcta. Nosotros siempre hemos dicho que es importante escuchar a los jueces y darles pie a que den su opinión. Pensamos que no deja de ser un juez como la juez titular, aunque solamente conozca el tema menos que la juez titular Esperanza Collado. Veremos la reacción de esta cuando acabe sus vacaciones, si le parece bien, le parece mal y si se transmite alguna sensación. En todo caso, lo sorprendente, algunos que conocemos un poquito el sistema judicial, es que medidas de calado como estas, revocaciones de la actitud del juez titular, se tomen en periodo vacacional. Es cuanto menos extraño, pero vamos a ver si es una decisión correcta o no, y lo vamos a ver seguramente en las próximas semanas y en los próximos días. Aquí estamos también en un planteamiento que hemos dicho en más de una ocasión. Todos los servidores públicos creemos que tienen la obligación moral, ética y obviamente personal de que cuando se equivocan intentar solucionar los problemas. Porque igual que la empresa privada, si alguien se equivoca en una cantidad como 35 millones tendría un problema incluso penal, pues aquí creemos que si finalmente esta empresa acaba quebrando, esperemos que el juez Jaime Serret no solo dé las explicaciones, sino que se vaya del juzgado y dimita, porque lo que no se puede hacer es tomar decisiones al tuntum sin, en este caso, tener en cuenta a la juez titular, a lo mejor la ha tenido en cuenta, pero que en todo caso parecen decisiones extrañas. Y hablar del dinero de todos, porque estamos hablando de dinero de todos, es dinero público, es una responsabilidad que hasta los jueces deberían tener muy clara a la hora de tomar sus decisiones. Está claro que la empresa privada, 35 millones de euros, sería un grave error que significaría no solo el despido, sino solamente una causa penal contra el administrador. Aquí creemos que debería tomarse el mismo camino. Vamos a ver en todo caso por dónde transcurre este tema. Sin lugar a dudas, una novedad en medio de, entre comillas, las vacaciones que nadie esperaba. Contábamos con juzgados medio de vacaciones y que los jueces sustitutos no tomarían decisiones tan, digamos, drásticas en temas tan concretos. Eso sí, también hay que decir una cosa a favor. Luego nos quejaremos que los jueces no toman decisiones y cuando las toman a veces nos quejamos porque las toman. Partimos de la equidad del juez, del nuevo juez, y partimos de que ha estudiado el tema suficientemente bien para tomar esta decisión en medio
de esta segunda semana de vacaciones prácticamente completas. Ya hay vacaciones, pero obviamente lo que no cesan son las encuestas y ver los resultados de las encuestas. Hoy tenemos una donde vuelve a dar al PP 133 escaños, a Vox 50 y al PSOE 99 escaños. A Podemos lo deja hasta 19 escaños, perdiendo casi la mitad de los que tiene. Y bueno, y una cifra que supongo no les va a sorprender, a Ciudadanos le deja en un solo escaño. Suponemos el de Inés Arrimadas en Madrid. Dijimos hace meses que el partido acabaría llamándose, en vez de Ciudadanos, PEA, Partido Arrimadas, y parece que solo los fieles y enamorados van a seguir votando a este partido, porque si no, no se acaba de entender estos resultados que seguramente el propio partido acabará diciendo que son problema de los ciudadanos que no saben elegir bien el candidato porque ellos lo han hecho súper bien. El resultado en el fondo nos lleva un poco a esa estabilidad, a pesar del cambio de gobierno que se mantiene, ese crecimiento del PP que, insistimos, es un crecimiento no tanto por los aciertos de Pablo Casado, sino por los errores de Pedro Sánchez, y donde también se puede ver que los ministros de medio pelo tienen un efecto prácticamente miserable en los resultados previstos. Vox mantiene ese, digamos, estatus de 50, parece que de ahí ni sube ni baja, parece una situación donde está cómodo, y sin lugar a dudas sorprende la decisión o los comentarios de muchos miembros del PP diciendo que vamos a gobernar. Y, hombre, y alguno dice, hombre, pues quizás si están insultando a aquel que necesitan para llegar al gobierno, quizá se llevarán alguna sorpresa. Algunos seguimos opinando que la decisión en su momento, de Isabel Díaz Ayuso, de apostar por la no confrontación con Vox, a pesar de las diferencias, es la que mejores resultados ha dado. Seguramente, en un hipotético escenario nacional, una combinación como la que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid llevaría al PP a unos resultados más amplios, bajaría seguramente un poco Vox, pero la sensación de facilidad de pacto sería bastante más importante. El PSOE, cada vez más hacia abajo, sigue con sus pactos que no se explican, siguen con el silencio de Pedro Sánchez en sus vacaciones en Lanzarote. Vamos a ver si se desplaza, como en principio parece va a ser el próximo día 11 a Huelva, a Doñana, y vamos a ver si sigue sus vacaciones alejado, como últimamente, de la realidad, y con un gobierno que cuando no habla él, prácticamente desaparece. Gran diferencia antes de haber eliminado a los personajes importantes del gobierno, como Ábalos, Calvo, etcétera, que daban un poco de juego. Los ministros actuales, fuera de alguna entrevista casi furtiva donde dicen cosas que no interesan a nadie, pues parece que están totalmente desaparecidos. Y desaparecidos algunos, sobre todo en un momento como el actual, donde el precio de la luz mañana martes va a ir a récords. Recordemos un detalle, para eso que vean que es algo que afecta a todos los ciudadanos, a todos los españoles, que en el año pasado pagara esta factura 38 euros, vamos a poner la cifra exacta, este mes del año siguiente, o sea, 12 meses después, va a pagar 112 euros. O sea, alguien que pagara, haciendo cifras redondas, 90 euros el año pasado, este mes pagará 340 euros. Hombre, algunos vemos una barbaridad que no solo afecta a las personas, sino sobre todo afecta a muchas empresas. Imaginen una empresa que pagara 200, 300 euros cada mes, cada factura de la luz, y pase a pagar 600, 700 euros. Ya no hablamos de esas empresas con uso intensivo, como comentábamos, alguna, por ejemplo, pizzería con los hornos eléctricos, que pasa de pagar más de 1.000 euros a pagar 3.000 euros. Un agujero enorme, que ya no hablamos de fábricas que a lo mejor gastan 10, 15, 20.000 euros, que se pueden ir fácilmente al triple de lo que pagaban hace un año. Hombre, y uno cuando hace las previsiones, cuando hace el plan general, incluso el presupuesto de la empresa, pues estos temas le vienen de nuevo, porque ninguna previsión podía calcular, no ya decimos con un gobierno socialista, sino con un gobierno normal, que se iba a multiplicar por 3 la factura de la luz. Estamos delante de una situación estratosférica, una situación que nadie se puede imaginar que hubiera pasado si hubiera estado gobernando
el Partido Popular o cualquier otro, porque seguramente las calles estarían tomadas, la gente estaría protestando, y aquí, simple y llanamente, la gente acepta todo, porque estos de izquierdas, ya sabemos, son buena gente y lo hacen todo por el bien de todos los ciudadanos, algo que no debemos olvidar cuando vayan a depositar su voto en las próximas elecciones. A todo esto tenemos al ministro de Consumo, Alberto Garzón, un comunista, no confesado, sino un comunista de los de verdad, de los que no se iría nunca de viaje de bodas con 200 personas, no se iría nunca a Nueva Zelanda, no comería nunca carne, por favor. ¿Qué vamos a decir de la gente íntegra como Alberto Garzón? Que obviamente ni una sola palabra sobre la subida de la luz. Según parece, el ministro de Consumo entiende que la luz no es consumo, debe entender que es una piruleta en un colegio de niños y él no pinta nada. Pero realmente sorprende el silencio del ministro de Consumo, que creemos que está de vacaciones, en una situación como esta que afecta no a uno, sino a todas las familias y a todas las empresas de este país. Totalmente descontrolado. Hoy leíamos que aproximadamente solo el 40% de lo que se paga de luz corresponde al valor de la luz, que nos sitúa en un término más o menos medio alto en Europa, pero cuando sumas los impuestos, que representa el 60% de la factura que estamos pagando, es decir, de esos 111 euros, aproximadamente 60 se van en impuestos, por tasas, por IVAs, etcétera, etcétera, pues la situación es cuanto menos sorprendente. Un gobierno que considera que no puede tocar la luz porque representa un ingreso muy elevado al Estado en un momento donde los ingresos en el Estado están de capa caída. Luego venderán que es un gobierno que se preocupa por la gente, que se preocupa por los ciudadanos, pero la realidad, lo que siempre hemos dicho, aquí simplemente explicamos historias y cada uno que saque sus consecuencias. Si usted, que nos escucha, considera que es justo y normal multiplicar de 38 a 112 euros su factura de luz y por múltiplos, si es superior, si es 60, pues prácticamente multiplicar a 200, si es 100 multiplicar a 300 y si es 1000 a 3000, si considera que eso es lo normal, no solo en un gobierno, sino incluso en un gobierno que se dice de izquierdas y socialista, y que de esa parte el 60% se vaya a impuestos que cobra el gobierno, hombre, pues a partir de eso decida su voto con total libertad. Cada uno en eso es libre de hacer lo que quiera. Sí que es importante escuchar las opiniones y, como verán, en muchos medios es un tema totalmente ninguneado, es un tema del que no hay que hablar y es un tema que curiosamente está escondido. Como parece que escondido no va a estar, curiosamente, el tema de la ley Rider, que recuerden empieza en un par de días, y que entre otros obliga a asegurar, como creemos algunos parece normal, a los trabajadores, y en este caso la polémica sigue estando no de Libero, que ha dicho que va a cerrar sus actividades en España, sino en este caso en Globo, que parece que ha anunciado que iba a asegurar a unas 2.000 personas, iba a mantener como autónomos unos 8 o 10.000 riders, 10.000 ciclistas, vamos a llamarle de alguna manera, y ya ha sido Comisiones Obreras en Cataluña quien ha denunciado en su inspección de trabajo que eso es una grave infracción de la ley que va a empezar en un par de días. Ha cerrado Deliveroo, recuerden, 3.500 personas que se irán a la calle con unos ingresos que podemos discutir si están bien o están mal, pero que en principio son libres de cada uno, pero en eso podríamos pensar incluso en la globalidad de la sociedad. Si tiene sentido que una empresa, como hemos explicado otros días, para pagar un sueldo de 1.200 euros tenga que pagar 3.000 euros, por ejemplo, al Estado, pues si eso tiene sentido, pues esto también tiene sentido. Todo el mundo va a pagar al Estado, no solo ya por el IVA o el 21% de las cosas que compras a diario, sino por cualquier cosa, por contratar a gente, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos delante de una situación que algunos creemos que puede significar o debería significar un cambio incluso de la forma de actuar de las sociedades, porque está claro que si no asistimos a una sociedad cada vez más decrépita, donde poca gente va a arriesgar sus recursos, porque excepto que vivas, por ejemplo, como las eléctricas, de los impuestos, que vivas
del dinero público, se hace difícil crear cualquier tipo de actividad, sino que se lo pregunten a cualquiera que tenga un bar, un restaurante o cualquier tipo de comercio, ya no hablamos de una agencia de viajes, que debe estar pagando impuestos como si nada pasara, mientras exactamente, y ese es el problema, nada está pasando. Esa es la realidad que algunos cada vez vemos más clara. Como también parece que empiezan a ver claro el entorno de Puigdemont, y esto es una noticia que ha sacado el Confidencial, hay que citarlos, como siempre decimos, a quien emite las fuentes, donde indica que la mujer de Puigdemont y sus hijas se van a ir a vivir con él en septiembre. Todo a pesar de las dudas que suscita la última decisión del Tribunal Europeo de quitar la inmunidad al expresidente de la Generalitat y el ninguneo que empiezan a ver en la posición de Puigdemont cada vez menos importante, cada vez con más dependencia, obviamente, al sueldo de eurodiputado, y cada vez con una situación más clara que en caso de unas hipotéticas nuevas elecciones quedaría fuera de todo lugar. Está claro que la presencia de su familia en Bruselas se ha negado, según parece, había estado hasta hace pocos días, lo íbamos explicando por las redes sociales, había estado de vacaciones en el sur de Francia, donde no se desplazó su familia, pero ante el cambio de la decisión del Tribunal Europeo decidió volver a Bruselas para protegerse, a pesar de que algunos dicen de que no había ningún riesgo por estar en el sur de Francia. No se fían de Francia, no se fían de nadie. La realidad que se tiene que esconder en Bruselas, la realidad que es un tema cada vez más muerto y la realidad que Puigdemont parece ya ese juguete roto del independentismo que curiosamente, fue provocado por él al tener miedo cuando declaró esa república de los 8 segundos. Si hubiera sido valiente, seguramente la situación sería diferente. Se acobardó, como se acobardó en 1991, no vamos a dejar de decirlo, se acobardó ante la situación, en aquel momento con depresión incluida se fue a refugiar a un camping en la Costa Brava. Ahora, mientras haya pringados que sigan pagándole, pues se refugia en Bruselas. La realidad que han pasado los años, pero los miedos, la cobardía, siguen siendo el elemento fundamental en la vida de Puigdemont. Puigdemont, lo dijimos en su momento, creemos, y miren que nos encantan las personas, y hasta en ese sentido respetamos a gente como Puigdemont, aunque alguno no lo crea, porque creemos que en la vida de haber de todo es tan cobarde que seguramente creemos algunos no aguantará la presión de convertirse de ídolo al auténtico olvidado del independentismo, al auténtico fracasado, y aquella persona que pudo hacer algo y al final por su miserable cobardía se quedó refugiado en el olvido de una ciudad aburrida como Bruselas. Y un tema más que llevamos un par de días hablando, y es eso que podríamos denominar casi la lucha de lo rural, en este caso contra las compañías telefónicas. Hablamos con Movistar, hablamos en este caso de un caso particular, pero que luego de ver en redes que es muy común, y es ese deseo de muchos políticos y muchas grandes empresas que tienen infinidad de millones de beneficios, hablamos en este caso de Movistar, de hablarnos de lo rural, lo importante de la vuelta al rural, de lo importante de aprovechar el mundo rural, etcétera, etcétera, y luego dejarte tirado sin comunicaciones, aunque tengas la fibra a menos de 600 metros. La ley dice claramente que a partir de 450 han de tirarte una línea, pero los números no les salen, tienen que rendir por el beneficio anual y lo que hacen es abandonar a los ciudadanos, aquellos ciudadanos más necesitados en muchos casos como el rural, a los que ofrecen soluciones, como hemos explicado, infinitamente inferiores a precio superior incluso al de la ciudad. En el internet rural tienes que jugar con un 4G con velocidades a veces de subidas de 800K, por decirlo así, quien controle un poco más, contra velocidades a lo mejor a 1 kilómetro de distancia de subida de 300 megas, estamos hablando de 300 veces más, pagando 3 veces más por 800K. Aquí ya no imploramos al ministro de Consumo, que suponemos está todavía degustando algún solomillo de carne, o pensando en lo de la luz, pensando que se le va un poco lejos, pero sorprende esta política, estas empresas que en el fondo vienen de lo público, no hay que recordar, no hay que olvidarlo, Telefónica viene de lo público, y cuyo servicio público parece que está destinado solo a satisfacer a los
accionistas. Porque la realidad es que seguramente habría que intentar aplicar esa teoría de ayudar a lo rural de una manera tan fácil como extender de una manera ágil y rápida las telecomunicaciones. No sabe uno si a partir de repetidores de 5G, por decirlo de alguna manera rápida, no sabe si uno obligando a no capar las velocidades en 4G, como hace por ejemplo Movistar, cosa que otras compañías no hacen, obligar a extender una red como la fibra óptica simétrica, que parece más inteligente, digamos, y que parece que debería llegar a más lugares. Todo eso pone en un brete esto que llaman de lo rural, la distancia, la brecha digital entre lo rural y lo no rural, y sin lugar a dudas, si alguno opina que las zonas rurales van a quedar desasistidas, cuando la tecnología ni se acerca, aunque esté a su lado por la negligencia de las compañías como Movistar y el silencio de los gobiernos, tanto centrales como autonómicos, pues seguramente será difícil sobrellevar estos temas. No tiene sentido que en el siglo XXI, no tiene ningún sentido que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en un mismo país. Si a uno le tienen que aplicar tarifas por lo que sirven, pues que le apliquen en vez de los 70, 80, 90, 100 euros, que le cobren 5 euros por perdón la vulgaridad, pero son las cosas que son, la mierda de servicio que dan, la mierda de ancho de banda que dan y la mierda de soluciones que dan. Lo que no tiene sentido es que te cobren lo mismo o más por ofrecerte un peor servicio. Y eso es lo que pasa en este país gracias a las compañías telefónicas, que luego tienen millones y cientos de millones de beneficios, y gracias al silencio de las administraciones nacional, autonómica e incluso local, que simplemente les importa poco mientras ellos estén satisfechos. Algunos creemos que los servicios se han de dar a todos los ciudadanos, estén donde estén, y que tengan el mismo derecho al acceso a la información, al ancho de banda en este caso, a las redes, que puede tener una persona en el centro o en el extrarradio de una ciudad. No por estar alejado de la ciudad uno debe tener menos servicios y sobre todo debe pagar mucho más que otros. No puede ser que las soluciones sean pagar más por tener menos. Nos vamos a emplazar ya al programa de la noche, como siempre tener el Patreon, el canal, la transferencia. Calculamos hoy iremos un poquito más tarde, como durante toda la semana pasada. Intentamos adaptarnos un poco, casi diríamos, al horario solar, y las dificultades técnicas que hemos explicado también de estar en un entorno rural hacen que nos tengamos que mover para hacer los programas, porque si no, no hay manera. Y como decimos, nos emplazamos a la noche y como siempre decimos, simplemente seguimos.